Ok, bueno, vamos a empezar. Ya estoy grabando, entonces para que lo tengan en cuenta. El- Vamos a hablar sobre la guía 3 de estudios sociales del módulo de una mirada, que es sobre el tema de la dinámica poblacional. Es un tema un poquillo fuera de lo normal, no es de historia, aunque tiene que ver mucho de historia, y tiene que ver con estadística. Entonces ahí vamos a ver un poquito incluso del uso de la estadística, ¿verdad? Dentro de esto y vamos a graficar como parte de las prácticas. Entonces, como pueden ver en la guía, vamos a ver acá la guía. eh, Acá hay dos temas que vamos a ver en esta guía. Entonces, esta semana vamos a ver el tema que está en celeste, que es sobre dinámica poblacional. Y después, la siguiente semana, vamos a ver el tema de dinámica poblacional en Costa Rica. Entonces, son dos temas para que lo tengan en cuenta. La primera parte son preguntas así como de respuesta corta y la segunda parte son preguntas de desarrollo, que entonces ya eso ya tienen que trabajar un poquito más para desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, al final de la guía viene la materia y vienen los dos anexos. El anexo uno que es dinámica poblacional, y después el anexo 2 que es, después de estos cuadritos, el cambio poblacional en Costa Rica en el siglo XX y XXI. Okay, entonces, vamos a ver, estamos hablando de dinámica de población, estamos hablando de cómo la población se ha desarrollado en los últimos años. Okay. ¿Eso por qué es importante? ¿Por qué nos interesa y por qué nos importa? Porque depende de la característica de población que tenga un país, así van a ser sus políticas. Vamos a ver, si la gente en un país es mayoritariamente vieja, ¿dónde va a estar enfocado el sistema de salud? En los, en, y casi no nacen niños, ¿dónde va a estar el asunto de salud? No va a estar haciendo hospitales para niños nuevos, no va a estar más bien pensando en hospitales para adultos mayores, que para cáncer, para enfermedades degenerativas como tal, ¿verdad? Pero si más bien es un país donde casi no hay ancianos y están naciendo todos los días cientos de niños, entonces estamos hablando de hospitales que entonces se ocupan cuestiones más en ese sentido, ¿verdad? Que para los niños, que para las mujeres embarazadas, que para todo el proceso de gestación como tal. Entonces, eso es básico y es importante entenderlo porque entonces eh, vamos a ver que depende del país, ¿verdad? Las dinámicas poblacionales cambian, ¿verdad? Porque entonces hay países que crecen de población muy rápido, ¿verdad? Estamos viendo países que ya no crecen, ¿verdad? Y entonces hay algunos factores que hay que tener en cuenta para desarrollar esto que es, para comprender esto. Entonces, es sumamente importante este tema sobre dinámica de población por el simple y vano hecho que de ello depende mucho las políticas de los gobiernos en el mundo. ¿Ok? Entonces, porque entonces hay que proyectarse, ¿verdad? Como tal, para ver cuál es el futuro, ¿verdad? Por eso son los censos, ¿verdad? Y tiene que ver mucho ver con que un país avance o no avance como tal, ¿verdad? Entonces, hay una serie de conceptos que ustedes tienen que manejar y viene aquí en la copia, ¿verdad? Que tienen que manejarlos y que tienen que comprenderlos, ¿verdad? Entonces vamos a el primer concepto que es demografía, que verdad es que es el estudio de las poblaciones humanas, ¿verdad? A nivel de, digamos, de estadística. Estamos hablando de cuántas personas hay, cuál es la edad de las personas, eh, a qué edad están muriendo, de qué están muriendo, cuántas personas viven por kilómetro cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es el estado civil, ¿verdad? Ejemplo, si lo vemos desde la demografía, se ha puesto a preguntar por qué, ejemplo, ahora la gente no se está casando como antes, ¿verdad? Estos estudios permiten comprender por qué la gente no se está casando como antes, ¿verdad? A partir de tasas, de ejemplo, cuánta gente se casa, a qué edad se casa, por qué las mujeres han dejado de tener hijos, ¿verdad? Eso es parte de los datos que la demografía estudia, porque entonces lo que trata es comprender cómo funciona los seres humanos como población como tal. ¿Ok? Entonces hay tres tasas, cuatro tasas, hay tres tasas que son fundamentales para que comprendamos este tema. El primero es mortalidad.
la segunda natalidad y la tercera fecundidad. ¿Ok? Estas tasas van a definir si una población crece o no crece. ¿Qué vamos a ver? La tasa de mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un año y no vamos a estar hablando, de ejemplo, ¿dónde muere más gente? ¿En Costa Rica o en China? Obviamente que en China porque hay más gente. Por eso se hacen estas tasas porque entonces me permite saber para saber si en realidad en China se muere más gente que en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una tasa que agarra la población que muere entre un año y otro, ¿verdad? Pero la divide por 1000, ¿verdad? Esto, entonces, la tasa que ustedes cuando ven es que la tasa de fallecimiento es de tanto, eso significa que por cada 1000 personas mueren tantas personas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si lo vemos en estos cuadros que van a ver aquí en la, en la, vamos a ver, aquí, bueno, esto no sale en la materia, yo se lo resumí, pero ejemplo, la tasa de mortalidad en España es de 9,5 y en Ruanda es de 7,5, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ejemplo, que si ustedes eh, multiplican 7,5 por la cantidad de miles de personas que tiene, se van a dar cuenta que, ejemplo, las cantidades son diferentes. Porque, ejemplo, en España se muere más gente que en Ruanda. ¿Por qué? Porque en España tiene 46 millones de personas, ¿verdad? Estamos hablando que Ruanda tiene 11 millones de personas. Entonces, si tuvieran la misma tasa, por decir un ejemplo, la misma tasa de 1 por cada 1000, estaríamos hablando que si en España se mueren 1000 personas, en Ruanda se mueren 250 personas. ¿Ok? Eh, porque son tasas iguales. No tenemos que entender lo que es que se muere la misma cantidad de gente. No. Es una tasa que se calcula por 1000 personas. Entonces, como tiene 4 veces más población España, se muere más gente en España. Evidentemente porque tiene más gente. Pero eso no significa que la gente se esté muriendo en la misma proporcionalidad entre los países. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Donde mueren más en un país, pero vamos a buscar un país ejemplo. Vamos a ver, 7, 6, 9, 8, 7. Ok, ejemplo en esta tasa. En esta tasa. En Francia, la mortalidad es de 8,4 y en Pakistán la mortalidad es de 7,4. Okay, es casi igual, o sea, es un punto diferente. Pero en población Francia tiene 66 millones, en Pakistán tiene 189 millones, entonces tiene 3 veces más población. Entonces, ejemplo, si en Pakistán, Francia se mueren 1000, en Pakistán se están muriendo 3000 personas. Eso es lo que, así tenemos que interpretar los números de las tasas. Entonces, la primera tasa, como pudieron ver, es la de eh, mortalidad, ¿verdad? Que es la cantidad de gente que muere en un año, ¿verdad? Base 1000, ¿verdad? Después está la natalidad, ¿verdad? Esto de natalidad se calcula entre la cantidad de personas que nacen por país, también en una base 1000. Entonces se agarra la población total, se divide entre 1000, da un número, y se agarra la cantidad de, de niños que nacen y se hace la fórmula como tal. Usted no tiene que aprenderse la fórmula, nada más tiene que saber interpretar la fórmula. ¿Ok? Entonces, la natalidad es la cantidad de niños que nacen en una población en base a 1000. ¿Ok? Eso es básico ahí. Y después está la fecundidad. La fecundidad se calcula por cada 1000 mujeres, pero aquí no es por sobre. La natalidad se calcula sobre el total de las personas. Estamos hablando de toda persona de hasta los 89 años. La fecundidad solo se trata entre mujeres
en edad reproductiva. Estamos hablando entre 15 y 49 años. Esa es una norma que se tiene a nivel internacional, ¿verdad? Hay personas embarazadas de 49 años, de 50 a 60 años, niñas de 13 años violadas también con estas tasas de embarazo, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre natalidad y fecundidad. Después está crecimiento de población, ¿verdad? Que estamos hablando, hay dos tipos de crecimiento natural o crecimiento vegetativo. ¿Okay? El crecimiento natural dice que es la cantidad, es la diferencia entre se murieron 500 y nacieron 600, ¿cuánto creció la población? 100 personas. Eso es crecimiento natural, punto. O sea, y el crecimiento vegetativo, ¿verdad? Tiene que ver con el asunto de, habían 500 personas este año, se fueron 50 y vinieron 40. ¿Creció la población? No, porque se fue más gente de la que vino. Y eso es el crecimiento vegetativo como tal. Entonces son diferencias ahí simbólicas, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, el crecimiento real se trata con, ejemplo, cuánta población hay en un lugar. Entonces, si en Costa Rica este año habían 5 millones de personas y el otro año hay 5 millones 2 personas. Entonces, hubo un crecimiento real de 2 personas, ya sea por nacimiento o por migración, pero realmente la población en un espacio determinado creció. Esa es la otra diferencia. Entonces, ya después viene esto que es densidad de población. Estamos hablando de densidad de población, es la cantidad de gente que vive por kilómetro cuadrado. Entonces, ejemplo, en Punta Arenas viven alrededor de 90 personas por kilómetro cuadrado. En la península viven alrededor de 60 personas por kilómetro cuadrado, o sea, no es mucha. En cambio, en China, en algunas ciudades en China o en Europa donde viven gente en los edificios altos estos, viven hasta 10 personas por metro. O sea, literalmente la gente vive encima de otra, ¿verdad? Entonces es mucha gente apilada, apuñada en grandes ciudades como tal. ¿Ok? Entonces, están estos conceptos de estructura de población, pirámide, distribución de la población, que estos ahí los pueden leer para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay unos factores, ¿verdad? Para entender la población crece, por alguna, la gente se reproduce como tal, ¿verdad? Históricamente se ha reproducido, solo que en los últimos 200 años, los últimos 120 años, la población mundial se ha cuadruplicado en cuestión de 100, 110 años, ¿verdad? Costó 3 millones de años llegar a un mil millón de personas, 1.000 millones de personas, ¿verdad? Y en cuestión de 6 años ya tenemos, de 100 años ya tenemos a cerca de 7.000 millones de personas, ¿verdad? ¿Esto por qué? Estos son factores que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, eh, la población crece o no crece o deja de crecer por algunos factores como los naturales, ¿verdad? Esto tiene que ver con clima, ¿verdad? Y si viene una tormenta y barre medio pueblo, entonces no se puede hacer. O ejemplo, las hambres. Antes la gente moría mucho, los pueblos moría mucha la gente por hambre, ¿verdad? Se perdía una cosecha y se moría la gente, o sea, literal, ¿verdad? Entonces hay factores, huracanes, terremotos, ¿verdad? Que pueden incidir en el crecimiento de la población, ¿verdad? E incluso se señala, digamos, de la cuestión de las guerras, ¿verdad? Como los seres humanos han sido expertos en matarse una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y eso ha impedido también el crecimiento poblacional como tal. Después políticos, ¿verdad? De lo que son las migraciones, los abusos, ¿verdad? Las guerras, ¿verdad? Que inciden, ¿verdad? En esto como tal. Y hay cuestiones históricas, ¿verdad? Muy particulares, ¿verdad? Y tecnológicas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, ¿En qué sentido? Vamos a ver. Antes la gente, eh, hay un libro que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el autor es Malthus, hay un concepto que se llama la idea malthusiana, ¿verdad? Él señalaba que la población siempre era cíclica. ¿En qué sentido? Va creciendo un poquito y después llega una catástrofe y a la mierda todo, ¿verdad? Como controles naturales de la población. Entonces, crece y cuando llega a un punto de que es insostenible, ¡pa!
una hambruna, se muere un montón de gente y otra bajó, o sea, bajó la población otra vez. Y después decía, si no es la guerra, es una peste, si no es la peste, es una hambruna, si no es una hambruna, es algo, ¿verdad? Siempre señalaba. Y él decía que eso era inevitable porque las personas nunca se iban a dejar de reproducir, ¿verdad? Que eso es parte del concepto antes porque no había control sobre la reproducción, ¿verdad? Entonces siempre, históricamente venía, crecía bastante la población, pum, venía una guerra, se morían cientos de personas, ¿verdad? Ok, después 100 años otra vez duraba creciendo un poquito, pum, una peste, la peste negra, se murió el 25% de la población en Europa. Va. Después, pum, 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 viene un invierno fuertísimo, una sequía bravísima, una hambruna, va, vuelve a bajar. ¿Ok? Esos son factores históricos que se explican, ¿verdad? Solo que actualmente, entonces, la tecnología y las medicinas ha permitido que entonces la población baje eh, porque ya puede haber control de la natalidad, de la reproducción. Malthus tenía razón, la gente va a seguir reproduciéndose, ¿verdad? Solo que ahora la gente se está reproduciendo, eh, está controlando la reproducción como tal, ¿verdad? Entonces ya hay países, ¿verdad? Donde no se muere más gente de la que nace. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener hijos. Entonces hace 100 años en Costa Rica una mujer tenía 10 hijos en su vida. Ahora son dos o tres y para de contar y no son todas, ¿verdad? Las que tienen hijos, ¿verdad? Como tal. Entonces eso incide directamente en el crecimiento y en la velocidad de crecimiento de la población. Entonces la medicina permitió que entonces pasaran dos cosas, ¿verdad? Uno, que la mortalidad bajara. ¿Por qué? Porque entonces ya la gente no se moría de una gripe, de una gangrena o se moría en el parto, ¿verdad? Que pasaba mucho. Ustedes conocen, tal vez sus bisabuelas, ¿verdad? Personas más de 70, 80 años tuvieron 10, 12 hijos, pero perdieron 3 o 4 o 5, ¿verdad? ¿Verdad? Una vía, es una vía. Ahora sí cuesta más, hay que caminar un poquito para conocer personas que hayan perdido un hijo, ¿verdad? Porque la medicina ha permitido eso, ¿verdad? Una garantía, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Y hay ciertos controles, muchos controles para eso, como tal. Entonces ya, además, entonces las mujeres ya están más estudiando, se están preparando. Entonces eso también hace que pospongan su edad para tener hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque alguien que pospone su edad de reproducción difícilmente después cambia otra vez de opinión, ¿verdad? Si usted tiene un hijo a los 15 años, tal vez a los 30 años se le antoja otra vez. Pero si usted tiene 30 años, ya a los 40 ya no le dio tiempo. Entonces ya no tenés dos hijos, ¿verdad? Solo tenés uno. Entonces eso es, ¿verdad? También como la educación ha permitido, ¿verdad? Ese mayor control sobre la fecundidad. Entonces hay países, ¿verdad? Donde el problema ahorita es que hay muchos viejos y casi no hay niños, ¿verdad? Como en Europa. Y Costa Rica se encamina a eso, ¿verdad? Donde cada vez menos niños están naciendo, ¿verdad? De hecho, estamos en un punto muerto, o sea, la población está creciendo muy, muy poco, ¿verdad? Porque ya las mujeres no están decidiendo no tener tantos hijos como antes, ¿verdad? Que ya es cuestión de raza. Después viene dos tasas, que es el asunto de urbanización y población rural. Entonces estamos hablando de cuántas personas viven en lo rural o en lo urbano, ¿verdad? Nosotros somos meramente rurales, ¿verdad? Tal vez hay algo urbano en el puritico centro de Paquera, pero es un mal chiste, ¿verdad? eh, Cóbano y Jicaral, ¿verdad? Nada más, después de esas dos cuadras es rural, nada más. Entonces, que eso también incide mucho en las dinámicas. ¿Por qué? Básicamente podemos decir que en las zonas rurales nace más niños, hay más pobreza, hay más desempleo, ¿verdad? Hay menos educación, ¿verdad? En cambio, en las zonas urbanas, ¿verdad? Hay más empleo, hay mejor pagos, hay mejores calidades de salud, de educación, ¿verdad? De entretenimiento y demás, que entonces crean condiciones disímiles entre las poblaciones, ¿verdad? Entonces es importante porque entonces entre más urbana sea una población, ¿verdad? Tiene características diferentes que países donde son más rurales como tal. ¿Ok? Entonces,
en ese tema, entonces, ahí vienen algunos datos y entonces en la práctica el interés es que desarrollen estas como tal. Entonces, el primer punto, como van a ver en la práctica, les van a preguntar sobre los conceptos. Entonces, con sus propias palabras, si me lo escriben igual que vienen las copias, no me sirve, ¿verdad? Porque para eso yo me lo sé. Yo necesito evidenciar de que ustedes leyeron la materia y entendieron algo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ponen qué significa natalidad, qué significa mortalidad y qué significa fecundidad. Además de estos otros conceptos como crecimiento poblacional natural, densidad de población y envejecimiento de la población como tal. Este envejecimiento de población, si no se los expliqué antes, básicamente estamos viendo actualmente que hay una gran cantidad de población, ¿verdad?, adulta, y están naciendo muy pocos niños. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, que ahorita tenemos 1 millón de personas entre 30 y 40 años. En 30 años, ese millón de personas va a tener 70, ¿verdad? Pero hay solamente 200.000 niños. Entonces, ¿qué significa? Que la población es vieja. ¿Qué significa? Que la edad promedio de la gente es vieja, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que hay más viejos que jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tasas de reproducción han bajado, nacen menos niños y la gente ya no se muere a los 20, 30 años, ¿verdad? La gente está muriéndose a los 60, 70, 80, 90 años, 100 años en Costa Rica, ¿verdad? En poblaciones, en ejemplo, en la península de Nicoya se ha demostrado, ¿verdad? La gente vive 100 años y todavía anda a caballo, ¿verdad? Entonces, eso es envejecimiento de población, ¿verdad? Donde el promedio de la edad de la población es, va en aumento considerablemente, ¿verdad? Ahorita, si no me equivoco, creo que el promedio en Costa Rica anda como en 40 años, ¿verdad? Y está calculado que aquí a finales de siglo, o sea, alrededor del año 2100, eso sea mucho, mucho más alto, ¿verdad? Ande rondando los 60 años, una cuestión ahí. Entonces, ahí necesito que me expliquen. Después aquí viene esto de Costa Rica, esto lo vemos la otra semana. Y después entonces viene esto que dice así. Entonces, en la materia viene, como podrán ver, vienen estos grafiquitos, estos cuadros. ¿Ok? Aquí vienen los cuadros. Estos cuadros lo que dice básicamente es las tasas. Hay una relación que necesito que atiendan. Cuando nacen muchos, pueden apuntarlo ahí. Cuando nacen muchos y mueren muchos, ¿qué pasa con el crecimiento de la población? No crece mucho. ¿Qué? Porque si nacen muchos y se mueren muchos, básicamente seguimos parejo. Ejemplo, Costa Rica hace 100 años era así. Nacía mucha gente, pero se moría mucha gente. Entonces el crecimiento de población es muy pequeñito, es muy, muy cercano a cero, ¿verdad? Cuando llega la medicina y ya los niños no se mueren, ¿verdad? Ya la gente no se muere por una gripe, una gangrena. Entonces pasa otra cosa. Nacen muchos, pero se muere muy poca gente. ¿Qué pasa con la población cuando están naciendo un montón de gente y casi nadie se muere? La población crece. ¿Ok? Esa es una relación como tal. ¿Qué está pasando en Costa Rica ahorita? Está naciendo muy pocos y está muriendo muy poca gente. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento de la población? No crece tampoco mucho, ¿verdad? Porque no nace mucho, tampoco se muere mucha gente, entonces va al suave el asunto. Pero con el envejecimiento de población, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar un punto que la gente se va a comenzar a morir, ¿verdad? Porque estamos hablando ya y todos vamos para viejos, entonces va a llegar momentos de que va a haber mucha muerte y pocos nacimientos. Entonces, ¿qué va a pasar con la población? Va a comenzar a bajar más bien, porque entonces ya no están haciendo ni siquiera la cantidad de gente que se muere, ¿verdad? Entonces, eso es un crecimiento negativo o un decrecimiento de la población. ¿Ok? Entonces, aquí vienen estos gráficos para que lo vean, y aquí están estos números, aquí vienen las tasas de cada uno de estos países.
Entonces lo que necesito acá es que me pongan en la práctica lo siguiente. Entonces, me van a decir dos países con las tasas de natalidad más bajas. Entonces me dicen, bueno, los más bajos es Japón y otro, por decir un ejemplo. Los países con la tasa de crecimiento más bajo, ¿verdad? Entre más cercano a cero significa que menos crece un país, ¿verdad? Si usted me pone, y eso viene todo ahí. Después, ¿cuáles? Entonces, ahí bien que hay 8 o 10 países. Entonces, necesito que me investiguen de esos 8 países cuáles son los más pobres que hay. Hay 8 países, ustedes dicen, bueno, Japón es un país rico, Inglaterra es un país rico, ok, este es el más pobre de mi investigación, este es el más pobre. Entonces, me van a decir entonces, ¿por qué creen ustedes que esos países tienen esas tasas de fecundidad y natalidad? Podrán ver, ¿verdad? Cuando investiguen, que los países pobres tienen las tasas más altas de fecundidad y natalidad, o sea, se reproducen más. Entonces, investiguen un poco, ¿verdad? Y puedan leer en lo que dice la materia por qué es que eso se da, ¿verdad? Y eso es sencillo, hay menos educación, hay más, las mujeres las casan muy jóvenes, ¿verdad? Hay todo un sistema patriarcal machista, ¿verdad? Donde las mujeres no pueden tomar ciertos roles, ¿verdad? Entonces eso explica mucho por qué estos países pobres tienen tan altas tasas más altas de reproducción. Y después, aquí me van a hacer tres diferencias entre países pobres y países en desarrollo, ¿ok? Desarrollados y países pobres, ¿ok? Entonces, ejemplo, me pueden decir, ok, vamos a ver, los países ricos tienen tasas más altas de mortalidad, en cambio los países pobres no. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces me ponen como el ejemplo en Japón que maneja tal tasa, pero en Ruanda maneja tal tasa, ¿verdad? Se puede ver que claramente el país más pobre tiene tasas más bajas de mortalidad, por decir un ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que sería para esta primera parte de la práctica. La segunda parte es sobre Costa Rica, ¿ok? Que lo vamos a ver la siguiente semana. Pero aquí viene esto, ¿ok? Esta es una práctica, me la tienen que hacer. Aquí tienen que imprimirla, escribirla en el cuaderno y, eh, y graficarla. Pero eso lo voy a explicar en la otra clase. Entonces, para que no lo dejen obviar, porque he visto que varios me mandan la práctica, pero no me mandan esto. Entonces, no se las puedo poner completa porque no me están poniendo toda la práctica. ¿Está bien? Voy a... ¿Por ahí?